Buenas tardes, licenciado. El día de hoy vamos a estar retomando hoy clases después del examen del día viernes, que supongo les fue bastante bien porque eran temas ahí que habíamos conversado en las clases anteriores. Entiendo que la última vez por ahí estuvieron trabajando en revisar un artículo y trabajar un resumen. Vamos a continuar con la metodología que estamos trabajando del curso para ir abordando todos los temas y pues que todos los compañeros o en su mayoría puedan hacer aportes. La semana previa al primer parcial hablamos del punto uno, 2 y 3 del programa. Entonces, para llevar una secuencia lógica, hoy vamos a trabajar lo que es el punto número 4, que ese era realizado por el grupo número 4 y grupo número 14. Entonces, como ya conocemos la metodología, por ahí el número 4 son funciones de la criminología, para ver si dentro de los asistentes, por ahí habrá miembros del grupo número 4 para que podamos empezar a discutir ese punto. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Eh, Hilda. yo soy parte del grupo número 4 y si gusta voy a empezar con una breve explicación sobre las funciones de la criminología. Está bien, muchas gracias. Por favor, Hilda, continúe. Bueno, de acuerdo a lo que nosotros pudimos ver en el resumen, ¿verdad? La función básica de la criminología consiste en informar a la sociedad y a los poderes públicos sobre el delito, el delincuente, la víctima y el control social, aportando un núcleo de conocimientos más seguro y contrastado para que permita comprender el problema criminal, perdón, y de esa manera prevenirlo e intervenir en la eficacia y modo positivo en el hombre delincuente. Esa es la función básica. También entre lo que pudimos ver nosotros, ¿verdad? Observamos que ofrece un diagnóstico calificado de conjunto sobre el hecho criminal y también conviene desvirtuar algunos tópicos sobre el saber científico criminológico, pues ofrecen una imagen tergiversada de la criminología como ciencia y de la aportación que ésta pueda brindar de su propia función. Solamente, licenciado. Muchas gracias, Hilda. ¿Algún otro participante del grupo número 4? Dentro de la información que resaltaba Hilda de investigación, cabe resaltar, creo que hay un par de puntos importantes que tenemos que tomar en consideración. El primero que mencionaba Hilda era informar. Es decir, la criminología como ciencia, una de sus funciones más importantes es la información hacia la sociedad de aquellas personas o situaciones que pueden ser constitutivas de un crimen, ¿verdad? Otro tema u otro tópico bien importante que mencionaba Elda era la parte de positivo. ¿Y a qué se refiere con positivo? Desde un punto de vista jurídico, es aquel que es aplicable a. Es decir, cuando hablamos del crimen positivo, es aquel que realmente se está ejecutando en este momento. Por eso es que el tema de hoy, cuando habla acerca de las funciones de la criminología, en las clases anteriores veíamos eminentemente toda la parte de la teoría y el concepto puro de la criminología. Pero ahora la siguiente pregunta es, bueno, ahora ya sé qué es criminología, ahora ¿para qué me sirve? ¿Verdad? ¿Para qué me va a servir? Y ahí es donde viene la respuesta funciones de la criminología. Vamos a llamar a compañeros del grupo número 14. El grupo número 14 estará por ahí. ¿O será que no se recuerdan en qué grupo estaban?
compañeros del grupo número 14. Los que me estaban. Yo pienso que seguramente les fue muy bien en el parcial porque ya no quieren saber nada de la nota del final. Eso es lo más seguro. Stephanie, tendremos por ahí el listado de los grupos. Sí, licenciado. Sí, me ayuda ahí con el grupo número 14. Claro que sí. ¿Le doy algún nombre, licenciado? Buenas tardes, licenciado. Licenciado, ¿me escucha? ¿Me puede dejar este permiso? ¿Permiso Sí, de esa buenas tardes, llamada, Adriana. Porteño? Sí, sí, le escucho. En valores. En valores. Ah, va. Gracias. Yo soy del grupo 14. Muchas gracias, Adriana. Si puede ahí apoyarnos con sus aportes. Claro, licenciado, ahorita le digo. A mí me tocó el tema del rol de la criminología. Ajá. Perdón, licenciado. Este, en la criminología, como sabemos, es una ciencia exacta que informa al Estado y a sus derivados. Eh, También sabemos que el rol de la criminología ha dado lugar un segundo debate científico e ideológico, que fue el tema principal que me tocó a mí con otros compañeros. Eh, También podrá parecer obvio En que el asistencia. destino final de Con la eso, criminología es la con la lucha parte del contra la reporte, el curso de... criminalidad, o si se prefiere una formulación bastante más técnica y menos agresiva, el control y prevención del delito. Sin embargo, la propia doctrina criminológica ha discutido desde sus inicios si dicho cometido pertenece o no a los usos científicos de esta disciplina. También el debate científico ¿Qué sobre el rol necesita? de la criminología abarca una ¿Necesita? serie de cuestiones fundamentales que No involucran sé si la con validez, ustedes el trámite la aplicación y la con todo el ética de las fallecimiento de mi teorías abuelito, y ¿qué métodos es un beneficio? criminológicos. Aparte ¿Qué El hablar debate con usted? ideológico sobre el rol ¿Qué cargo de tiene? la ajá, ¿Qué criminología cargo tiene? refleja no es de una mi perspectivas compañera, pero ella no y está aquí, valores ella salió. Si fundamentales se quita el relacionados cargo, con Solo tiene los que hablar derechos con su y jefe. ella los es auxiliar derechos de, individuales, ella auxiliar la es igualdad y asistente. la extensión del Estado. ¿Qué sería? La No, criminología se gracias. encuentra en el cruce de proteger los derechos individuales y mantener el orden social. El debate ideológico aborda cuestiones de privacidad, Salieron libertad los mocos. y el equilibrio entre la seguridad pública y la intervención estatal. Gracias. Eso fue lo que a mí me tocó y fue como que más o menos de lo que investigamos con mis compañeras. Muchas gracias, Adriana, por los aportes. ¿Algún otro compañero del grupo ahí número 14? Luis Fernando. Luis Fernando Camey, por ahí que quería hablar. Hugo Ana Lucía Barrios. Perdón, no me había dado cuenta que tenía encendido el micrófono. Lo siento. No hay problema, Ana Lucía. Bueno, vamos a continuar entonces, sí. Ese es el aporte del grupo número 14.
Pues básicamente, como les hablaba, inicialmente habíamos visto la forma conceptual de la criminología y ahorita la siguiente pregunta es, bueno, ¿para qué nos sirve la criminología? ¿Qué otras funciones? La compañera, olvidé el nombre, perdón, hace un momento nos mencionaba el rol de la criminología del debate científico e ideológico. ¿A qué se refiere eso? Digamos, la criminología cuando se habla desde un punto de vista científico y como contraparte ideológico, ¿verdad? Porque por un lado está la parte científica y por otro lado la parte ideológica. Entonces, al momento de lograr integrarse, la criminología dicen, bueno, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el rol que imparte la criminología dentro del punto de vista científico ideológico? Y no es más que otro que poder como hacer esa intersección entre lo que es la ideología de la persona y lo que es la parte científica. Recordémonos que cuando hablamos de criminología, básicamente veíamos que tenía dos lados. Por un lado, la parte incluso psicológica, ¿verdad? Y por otro, la parte contextual. La parte contextual es el entorno en que las personas se han desarrollado, es decir, la preexperiencia. Entonces, de esa experiencia que rodea a los individuos, es de que se ha logrado llegar a determinada como hipótesis científica sobre el actuar de los mismos. Es decir, si yo estoy dentro de una pandilla, dentro de un grupo criminal, entonces sucede en algunos momentos lo que llamamos como apología del delito. La apología del delito es aquella situación por medio del cual las personas creen o hablan de un delito como algo bueno. Es decir, un ejemplo sería que para que una persona pueda ingresar a una pandilla, tiene que poder matar a alguien. Si no la asesina, no puede entrar a la pandilla. Entonces, en el momento de que ya la asesinó, él empieza a hacer esa apología del delito, es decir, esa idealización por medio de la cual hace ver el delito como algo bueno o como algo alcanzable, ¿verdad? Entonces, eso es el contexto en el que la persona hace eso. Y ahí es donde se le va creando como el modelo, de cierta forma, científico. Por otro lado, tenemos lo que es la parte interna del criminal. La parte interna es la forma de pensar, la forma de actuar y la forma de realizar e idear diferentes formas de poder actuar. Entonces, por ahí tenemos un micrófono abierto. Entonces, toda esa parte subjetiva, interpersonal, es la ideología, ¿verdad? Entonces, la criminología tiene el rol de poder identificar dentro de la persona, dentro del posible criminal, si es un tema contextual científico o si es un tema interno ideológico. Esa es una de las funciones de la criminología. Otra de las funciones es la aportación de la criminología a ámbitos y objetivos de la misma. Es decir, ahí caemos en una redundancia, ¿verdad? Porque lo que tiene que hacer la criminología es identificar cuál es el ámbito de aplicación del crimen y cuáles son los objetivos de cometer ese crimen, ¿verdad? Porque no solo es de cometer un crimen porque vino el posible criminal un día, se levantó y dijo, bueno, pueden darse los casos y precisamente hablamos del tema ideológico, pero se levantó un día y dijo, bueno, hoy tengo ganas de cometer un crimen, ¿verdad? Hay casos así, pero es la minoría. Realmente esa situación de cometer un crimen puede darse muchas veces y habría que investigar esa situación. ¿Qué es lo que motivó al criminal a ejecutar ese crimen, ¿verdad? ¿Qué es ese como proyector o esa parte que empuja al criminal a realizarlo? Entonces, básicamente, esa es una de las funciones de la criminología, es identificar cuáles son los ámbitos y objetivos del crimen, ¿verdad? Esa sería otra de las funciones. Por último, tenemos la criminología como política criminal y derecho penal, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos redactando lo del punto 1, qué es definición de política criminal, qué es definición de criminología,
¿Qué es definición de derecho penal? Entonces lo estábamos viendo como puntos en ese momento completamente aislados, ¿verdad? Por un lado tenemos la criminología, por otro lado tenemos la política criminal y por otro lado tenemos el derecho penal. Sin embargo, en este punto, como una función propia de la criminología, es poder correlacionar cada uno de esos elementos dentro de un flujo. Por ejemplo, cuando hablamos de derecho penal, hablamos del conjunto de normas, principios, instituciones que regulan, ¿verdad? Que regulan el actuar del delito, ¿verdad? Entonces, por otro lado, pero si se encuentra el derecho penal, al final viene a ser ya reactivo, es decir, esa situación ya pasó y ya como derecho penal punitivo viene a sancionar lo que ya pasó con la finalidad de que evitar que vuelva a pasar. Eso es lo que hace el derecho penal. Pero por otro lado, la criminología es aquella ciencia que va de forma anticipada a ver de una forma preventiva esos hechos, digamos, como que consistentes en delito. Entonces, al momento de que nosotros estemos dentro del estudio de la criminología, una de las funciones de la misma es poder relacionar el antes, la criminología, el ahora por medio de la Mañana la política profe Neta. criminal, definiendo procedimientos y reglas que deben de cumplirse para posterior ver el derecho penal, es decir, esas sanciones que van a aplicarse si cometemos esta situación. Entonces, esa es una de las funciones bien importantes de la criminología, es decir, hacer esa relación entre criminología, política criminal y derecho penal, en ese orden de ideas, ¿verdad? No sé si tenemos alguna duda con el punto número 4, funciones de la criminología. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Fíjese que ahorita que estaba haciendo la intervención, gracias. A mí no me quedó muy claro el ámbito y el objetivo de la criminología. ¿Será que me lo puede explicar un poquito? Sí, con mucho gusto, profe. Muchas gracias por la pregunta. El ámbito, cuando hablamos de ámbito, es el contexto en el que se desarrolla, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de un ámbito laboral, que es en el momento donde yo estoy en mi oficina trabajando, ¿verdad? Un ámbito educativo es en este momento en el que ahorita me estoy desarrollando dentro de un contexto educativo. Un ámbito criminal es ese contexto en el que la persona está desarrollándose en un ambiente, en un entorno criminal. Entonces, cuando hablamos de ámbito, es el contexto o ese entorno en el que se desarrolla, ¿verdad? Eso sería ámbito. Y por otro lado, hablamos de objetivo. Entonces, el objetivo es aquel como meta o punto que busca. Es decir, aquí hablamos de la aportación de la criminología y el objetivo. Entonces, el objetivo de la criminología, es decir, lo que busca en la criminología, es poder identificar esa situación como que relacionada al criminal y al crimen, como por medio de una política criminal. Es decir, el ámbito nuevamente es donde se va a desarrollar como lo que rodea al criminal y el objetivo es lo que está buscando el criminal, ¿verdad? Entonces, si ahorita vemos, el ámbito académico es este, recibir clases y nuestro objetivo es poder poder ganar este curso. Y si buscamos un objetivo, este sería el objetivo específico, poder cerrar este curso. Y el objetivo general, poderme graduar de abogado y notario. Por ahí no sé si resolví la duda, se me fue el nombre, Sí, Dulce. gracias, licenciado. Sí. Ah, Carol, perdón, Ya ya me se quedó acabó claro, el gracias. nombre. Muy amable. Gracias. Yesenia, por ahí levantó la mano. Sí, licenciado, perdone que lo moleste, fíjese que no sé si me puedo retirar de la clase, si me surgió una emergencia ahorita. Que lo siento, Yesenia, espero que esté bien, no hay ningún problema. De hecho, justamente ahorita al terminar este punto vamos a pasar a asistencia. Le pediría que por favor coordine ahí con la asistente Stephanie. Muchas gracias. Esos temas de la asistencia, como para no desubicar a todos los demás compañeros, cuando tengan algún caso así específico, esperemos que no sea recurrente, coordínenlo directo con la auxiliar, con Stephanie. Así no desorientamos a todo el foro y seguimos con la misma narrativa. Pero espero que todo esté bien, Yesenia. ¿Alguna otra consulta? Bueno,
Entonces, en este momento, Stephanie, si nos ayuda ahí con la asistencia, vamos a habilitar unos 5 minutos para que puedan llenar la asistencia, recordándoles las instrucciones de Stephanie. Jóvenes, por favor, colocar muy bien su número de carnet, nombre completo, para evitar que por una situación así no se les tome en cuenta la asistencia, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál sería el tema de hoy? El tema de hoy para temas de asistencia vamos a poner funciones de la criminología y le pediría al grupo número 5 que empiece también a prepararse para hablar de la historia de la criminología, así como lo hemos estado dialogando, ¿verdad? En estos 5 minutos podemos ahí empezarnos a preparar. Lo acaban de traer que estaba en la dirección, dice. Así, ¿ok? Para que se pudiera realizar mejor. Si mira, ya está la foto. Es que compras, es que ya es fuera de tiempo, pero aquí no compras. Todos los días hacemos. Se lo sacaste.
Buenas tardes, licenciado. Ya podríamos empezar a exponer, disculpe. Hola Maritza, me gusta ese entusiasmo. Muchas gracias Maritza. Sí, empecemos. Ya pasaron los 5 minutos. Bueno, licenciado, muy buenas tardes. Me disculpo que no pueden saludar mi cámara, pero mi trabajo no me lo permite, porque estoy en mi hora de almuerzo, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Muy Muchas buenas gracias. tardes, compañeros. Muy buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Maritza Verónica Pizán Santos. Y a nosotros nos tocó el tema 5, que son la historia de la criminología, ¿verdad? Como sabemos, los orígenes de la historia de la criminología se desarrollan en el estudio del comportamiento humano, ¿verdad? En la sociedad, pero en los principios del siglo XIX tuvo más importancia por la actividad delictiva del individuo, analizando su comportamiento antisocial que tienen los delincuentes en sus crímenes cometidos hacia sus víctimas. En las épocas anteriores, estos fenómenos eran atribuidos, como sabemos, por medio del libro de Rafael Garofalo, que se examinaba por medio de los rasgos físicos, mentales y hereditarios, en este caso los biológicos también. Entonces nace el castigo con el estado absoluto, ¿verdad? Donde el castigo, perdón, es que estoy un poquito mala de la gripe, espero que se me oiga bien. Sí, muy bien, Marita. Bueno. El castigo en el estado absoluto tuvo muchos cambios, ya que hubo un tiempo en el cual la resolución de los conflictos no se resolvían por falta de tribunales, sino que estos se dedicaban por el paso del derecho canónico, ¿verdad? Que el sistema procesal inquisitivo, ya que el Estado, por medio de la sentencia, castigaba e imponía infracciones a la reparación del daño. Al demostrar las pruebas del hecho cometido. Madeline, ¿será que por favor puede apagar su micrófono? Muchas gracias. La reparación del daño, al demostrar las pruebas del hecho cometido, surgieron los conceptos del delito y del delincuente. A la otra parte se presentaba como damnificado en la víctima, ¿verdad? Después surgen las penas corporales, las cuales afectaban la integridad física, causando por él el sufrimiento de las personas, y estas se dividen en la tortura, la pena de muerte, las penas infames, y después se da la pena de muerte, que es condenar al delincuente a muerte, ¿verdad? En el sistema inquisitorial, entonces aquí entramos ya a lo que es al sistema penal colonial de Guatemala, ¿verdad? Entonces, la aplicación del sistema penal acusatorio en Guatemala se empezó a dar por parte de la criminología en nuestro país, ya que anteriormente el sistema inquisitivo del juez era el acusador, el juez, el investigador y el sindicado desde el momento en que se aprendía a la persona que era culpable. Aún teniendo un abogado defensor, con la aplicación de este sistema, se crean instituciones especializadas. Por ejemplo, en este caso era el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en Guatemala, el Instituto de la Defensa Pública Penal, entre otros organismos, que el fin primordial era la investigación y crear un perfil criminal para determinar si el sindicado es culpable o en algún hecho el que lo causaba, ¿verdad? Entonces, después seguimos habiendo hablado del sistema inquisitorial. Este era el que realizaba los castigos y las penas, ¿verdad? En la antigüedad, que podrían ser perpetuas o temporales. Esto, en estos casos, era la esclavitud al momento de surgir las reales cédulas, ¿verdad? Se hicieron que tuvieran límites al imponer estos castigos, pero fue de mayor influencia en Guatemala, ya que dio paso a la evolución del derecho procesal penal guatemalteco, ¿verdad? La primera política criminológica, el siguiente tema, ¿verdad? Que pasa de este tema, dentro de la historia, se da la codificación, ¿verdad? De las leyes penales nacionales e internacionales,
junto al estudio del origen, la naturaleza y la causa del delito, para que podamos encontrar formas de prevenir y combatir el delito, ¿verdad? Y que las personas no volvieran a cometer ilícitos penales, ¿verdad? En el derecho a castigar y las libertades burguesas, se buscaba el equilibrio de las penas impuestas conforme al hecho y limitando la autonomía de la persona. En este caso, cuando surge el proceso productivo y la necesidad de disciplinar, es el cambio de la época feudal a la época, ay Dios mío, solo me voy a acordar, de la época de la feudal a la, ay Dios mío, a la revolución industrial, perdón, donde la mayoría de campesinos se les estaba enseñando una nueva forma de trabajar, ¿verdad? Y con ello, pues, se les permitía tener un cambio de trabajo del campo a algo industrializado, ¿verdad? Entonces, aquí surge una nueva política sobre el fundamento de la actitud de trabajar de la persona subordinada que se discriminaba, ¿verdad? Y entonces en esto se catalogaba el pobre inocente, que en este caso eran los ancianos, los niños y las mujeres, y las personas inválidas, ¿verdad? Entonces ellos, para poder sobrevivir, existían organizaciones de asistencia, ¿verdad? Que era la beneficencia pública. Después está la otra clasificación, que era la persona pobre culpable, ¿verdad? Que en esto se catalogaba a las personas jóvenes y los hombres maduros que estaban desocupados, en este caso con por ejemplo, en caso de vagancia, ¿verdad? Que eran personas ociosas y vagabundas, ¿verdad? Y pequeños transgresores de la ley que eran obligados a trabajar. Entonces, en este caso, para evitar que volvieran a cometer delitos, entonces se les obligaba a hacer fuerza de trabajo por la desocupación que tenían, ¿verdad? Después nace la criminología en el bilingüismo. Entonces, este es un punto, ¿verdad?, de importancia del conocimiento y la evolución, en este caso de la criminología, ¿verdad? Porque pasan cambios importantes, ¿verdad? Donde el hombre amplía y adapta en sí las clases, ¿verdad? En este momento de la separación de los obreros con los propietarios. Entonces, se adecúan reglas, ¿verdad? Que adecúan al grupo. En este caso, pues ya se habla de un control social y una política criminal donde en el nacimiento del capitalismo, ¿verdad? Su necesidad de mantener la sobrepoblación, en este caso, pues imponiéndole reglas para que se practicara un orden y una coordinación, ¿verdad? Para que no se cometieran ilícitos, ¿verdad? Entonces, después la criminología, sabemos que es un conjunto de conocimientos sobre el crimen, la víctima, el delincuente y el control social, el cual da paso a la investigación. Estos fenómenos criminales son de análisis por medio de las técnicas adecuadas que permiten a los especialistas, en este caso el diagnóstico que se le da cualificado e individualizado a la persona que comete el crimen, nace en este caso con el filósofo alemán Beckmann, ¿verdad? Que aporta lo que es el sistema panóptico.
¿verdad? Que es un modelo de prisión, ¿verdad? Ideado por él en 1971, ¿verdad? Entonces, como el propio nombre lo indica, ¿verdad? Este panóptico se basa en la construcción de de una, de una estructura circular, ¿verdad? Donde se confinan a las personas, ¿verdad? Donde se vigilan por medio de cámaras, de personas, por ejemplo, policías. Entonces ahí hay una interdisciplina, y hay ciencias multidisciplinarias, psicólogos, psiquiatras, ¿verdad? Que el objetivo de esta estructura era permitir que los guardianes y las personas dentro de este panóptico, ¿verdad? Se les observara, se les diagnosticara y se les diera un tratamiento para a la hora de llegar dentro ¿cómo decir? Readaptarlos dentro de la sociedad, pues ya no cometieran delitos, ¿verdad? En este caso. El planteamiento más básico de este panóptico era el modelo de los presidios, ¿verdad? Entonces, para evitar, ¿verdad?, que ya no cometieran ilícitos, se crean esta clase de panópticos, ¿verdad? Más que todo es como decir lo que se crean las primeras cárceles, ¿verdad? Entiendo yo, según lo que leí yo. Y de ahí nace pues el correlacionismo de moral de Howard, donde se describe al estado de las prisiones y los tratos, en este caso inhumanos, de las personas que estaban recluidas ahí, ¿verdad? Entonces se gestionan varias acciones para una primera legislación en materia penitenciaria por parte del Parlamento inglés, en este caso, ¿verdad? Que pide al Estado que el régimen penitenciario ya no sea tan inhumano, ¿verdad? Que se protejan los derechos fundamentales de las personas, en este caso los derechos humanos de las personas que están ¿Quieres confinadas ahí, escanearlo así ¿verdad? con Entonces, ese que le pusiste? se autoriza la Porque ahí está construcción el en sello, ¿verdad? Del solicitante. 1799 de 2 centros penitenciarios. Así con esa Según estas banderita escanear. teorías, Howard creía que el encarcelamiento era una mejoría para las personas que estaban confinadas ahí, las personas que cometían los ilícitos, para que reformaran y se rehabilitaran como individuos para salir dentro de la sociedad. Por medio de la instrucción religiosa y el confinamiento, ¿verdad? Las bases que se cumplían dentro de ellas era, por ejemplo, cumplir con el acceso a la higiene, a la alimentación, tener una disciplina aplicada de acuerdo a su pena y el tipo de delito cometido, una educación moral y religiosa, ¿verdad? Porque se basaba más que todo en la religión y el trabajo forzado, ¿verdad? Entonces, estas cárceles fueron inspiraciones para nuevas ideas, ¿verdad? Para que a través de esta construcción de prisiones fueran tomadas como modelos, ¿verdad? Como celdas individuales y selección, y que se categorizaran a las personas conforme habían cometido los delitos, ¿verdad? Y para que tuvieran un acceso no solo de salud, sino que tanto psicológica y tratamiento médico dentro de las instalaciones, ¿verdad? Para que ellos también cumplieran hasta cierto punto, pues, con recreación, ¿verdad? Dentro de ellos, para que estas iniciativas fueran implementadas dentro de otros países. Entonces, de ahí nacen los otros enfoques, ¿verdad? Que, como se había dicho anteriormente, está el enfoque psicológico, ¿verdad? Que ese es un estudio de comportamiento del hombre, las conductas criminales y del crimen, en donde se analiza el ser humano. ¿Para qué? Para que se entiendan por qué es que por qué es que se cometen ciertos delitos y porque es que las personas a veces no le temen al castigo o condena, ¿verdad?, que se les dé. Está el enfoque sociológico, ¿verdad?, donde se estudia la persona y la relación de los actos sociales, culturales en medio del que rodea, ¿verdad? O sea, su historia familiar, su historia social, su historia educacional,
Y el enfoque biológico, ¿verdad? Que como habíamos hablado antes, pues que Garofalo, ¿verdad? Él creó un libro, ¿verdad? Donde se miraban pues los hechos biológicos, ¿verdad? De la persona que nacía criminal, ¿verdad? En este caso, pues, donde, como les decía, pues, esta visión biologista, ¿verdad? Que expone que la persona nacía delincuente y surge a partir de la publicación, como les decía, de César Lombroso, perdón, no es Garofalo, estaba en y que hablaba del delincuente nato, el delincuente loco, el pasional o ocasional, y por cierto, en este momento es que nace la criminología como ciencia, va por medio de César Lombroso, ¿verdad? Muchas gracias, Marisa. Solamente Por ahí sería vamos eso. a, vamos a parar ahí unos minutos porque si no ya no vamos a terminar de desarrollar el tema. Yo creo que muy amplia la explicación de Maritza. Muchas gracias. Creo que ahora ya dejamos sin materia el grupo número 15. Sí, vamos a enriquecer un poquito digamos que la exposición de Maritza, aunque estuvo bastante completa. Por ahí lo que nos dice una compañera ahí, no hay que leer el trabajo, realmente solo es hacer un resumen. Cuando hablamos acerca de la historia de la criminología, es decir, dónde se origina, y muy bien lo mencionó Maritza, que origina en el siglo XIX, ¿verdad? Y tiene diferentes etapas, pero estas están asociadas directamente a las etapas de la sociedad, el desarrollo, ¿verdad? Empezamos por la época colonial, luego llegamos a la época posmoderna y luego llegamos a la revolución industrial. ¿Verdad? Esas son etapas por las que la criminología estuvo acompañando a la sociedad, no son unas etapas completamente diferentes. Sin embargo, por ahí les voy a dejar que investiguen el concepto del derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo es una escuela, una teoría que surge en conjunto con la historia de la criminología, que parte del punto en el cual, como decía, y es increíble, ¿verdad? Pero si a una persona ya la mirábamos así como con vellos, fortachón y ya un mal carácter, entonces ya en esa época se presumía que era un posible criminal. Es decir, hasta ahí llegaba el tema como los señalamientos o los prejuicios que existían en esa época. Y esto está, durante su desarrollo histórico, estuvo muy de la mano con el tema de la iglesia, como lo mencionaba Maritza, por medio de la Inquisición. Inclusive algunos autores eminentemente religiosos se conoce como la Sagrada Inquisición, que en la Sagrada Inquisición era de cierta forma una situación por medio de la cual el gobierno, en conjunto con la iglesia, podían orquestar ciertas situaciones para mantener oprimida a la población. Entonces, si bien es cierto, se generaron muchas iniciativas para poder disminuir el crimen o mitigarlo, también aprovecharon esas épocas, esa situación para atacar a otras personas bajo la bandera de la Inquisición, o porque no creían en la religión, o porque estaban fuera del orden normal, o simplemente porque estaban promoviendo determinada revolución que no le convenía al gobierno central. Es decir, sí utilizaron la Inquisición para reprimir el delito, pero también lo utilizaron para reprimir ciertos grados de la sociedad, ¿verdad? Luego habla acerca también ahí, ojo, que en el desarrollo histórico, como doctrinalmente hablando, sí se vale decir de que hablamos de algunos castigos, ¿verdad? Hablamos de actividades opresoras a la población que en la actualidad son trasladadas a lo que hoy por hoy conocemos como sanciones, ¿verdad? Entonces, esa es la historia de la criminología y ampliando un poquito la valiosa participación de Maritza, muchas gracias. No sé si tenemos alguna duda o algún aporte hasta este momento, aquí viendo un poco la agenda.
Bueno, entonces, si estamos bien con los temas, pues muchas gracias por su participación. Pues para continuar, siempre prepárense con los dos temas del día de mañana, ¿verdad? Para que podamos ir haciendo enriquecedora esta clase y que no sea un tema de monólogo, sino que la participación de todos es bastante importante para el enriquecimiento del curso. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias. Gracias.